Hola mundo, aquí es de madrugada y son las 5:35 de la mañana en la ciudad de Madrid, España, del sábado 5 de octubre. Bueno, voy a volver a un tema del que se han grabado muchos videos, del que ha habido muchas noticias en España y se reitera sobre ese tema y también en algunos noticieros europeos no españoles. Es un tema reiterativo. La pregunta sería, ¿qué pasó realmente en la residencia del embajador español en Caracas? ¿Qué pasó con Edmundo González Urrutia y los hermanos Rodríguez? Y cuando yo grabé los otros videos que hablaban del momento cuando yo grabé los otros videos de lo que había pasado en la residencia del embajador español, lo ignoraba yo y toda España, que Zapatero estaba allí en ese lugar. Sabemos que Zapatero estaba en Venezuela, pero estaba allí, con los hermanos Rodríguez, con Edmundo y con el embajador. Bueno, vamos a ir por partes. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué Edmundo González Urrutia se fue a una embajada el 29 de julio? 29, las elecciones fueron un 28, ¿no? Vamos a... Coño, como pasa el tiempo, pana. Julio. Sí, las elecciones fueron el 28 de julio, domingo. Y el sábado 29 de julio, González Urrutia se esconde, se asila, o como se quiera decir, en la embajada de los Países Bajos. Ok, ya habían dado el resultado de las elecciones, pero ya Diosdado lo había convocado 3 veces a fiscalía. Ya el Tribunal Supremo de Venezuela lo había citado. Yo creo que no. O sea, Edmundo González Urrutia vota y enseguida se mete en la embajada de los Países Bajos. ¿Qué sentido puede tener eso? Supuestamente él era el candidato presidencial, o él es el candidato presidencial de la oposición, ¿no? ¿Y por qué el candidato presidencial de la oposición vota y enseguida va y se esconde en la embajada de los Países Bajos? ¿Por qué tan pronto? Cuando todavía no había pasado nada. Cuando todavía Diosdado no lo había citado, cuando todavía el Tribunal Supremo de Justicia no lo había llamado a comparecer. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a la embajada horas después de votar? ¿Por qué se escondió en la embajada de los Países Bajos y se asiló ahí horas después de votar? ¿Por qué? Si alguien sabe la respuesta, me la dice. La otra pregunta es, ¿María Corina sabía que eso iba a ser así? ¿Lo planificó con María Corina? No lo creo. No lo creo. Yo creo que esa fue la primera traición a María Corina. María Corina habrá dicho, pero qué coño. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te refugiaste en la embajada de los Países Bajos? Pero coño, esto no era hasta el final. Es que los finales que las distintas personas desean son distintos. María Corina quiere un final que por lo visto no es el mismo que quiere González Urrutia. Ahora, yo creo que María Corina no lo sabía, pero no lo podemos saber. ¿Cómo saber si María Corina lo sabía o no? Ella dirá que sí porque, bueno, para mantener la congruencia, si es que hay alguna en la oposición, ¿no? Ella dirá que sí, y que él corría peligro, pero es que esto fue minutos después de votar. Se fue corriendo para la embajada de los Países Bajos. Bueno, lo supiera o no lo supiera María Corina, esa acción o eso que hizo
Edmundo González Urrutia, del 29 de julio, asilarse en la Embajada de los Países Bajos horas después de haber votado, eso solamente tiene un apelativo. Y el apelativo es cobarde. 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 Un cobarde. Vota y se mete en una embajada para que lo protejan. Cobarde. Cobarde. ¿Lo sabían María Corina? No lo sabía, es parte del plan. No lo sé, si alguien lo sabe que me lo diga. Por otra parte, se podría construir, digamos, otra teoría. Recuerden que María Corina no podía ser candidata porque estaba inhabilitada y entonces ella se buscó a la Corina Lloris. Pero el Consejo Nacional Electoral no quiso a Corina Lloris, no le permitió ser candidata. Entonces, en último momento, el Consejo Nacional Electoral le permitió ser candidato a Edmundo González Urrutia. Es decir, el Consejo Nacional Electoral por fin acepta un candidato de esa plataforma de la oposición, que no es toda la oposición. ¿Por qué el CNE acepta ese candidato? O sea, ¿por qué acepta a Edmundo y no a Corina Lloris? Tienen más o menos la misma edad, pero Corina Lloris está físicamente mucho mejor, porque el Edmundo está casi con el Alzheimer ya. Entonces, la otra teoría que se podría pensar es que Edmundo González Urrutia es un traidor, es decir, que no trabajaba para la oposición, sino para el chavismo. Y que Maduro le dijo, o Diosdado le dijo, mira, cuando rechacemos a Corina Lloris y si meten a alguien más también lo rechazamos, en último minuto tú haz que te metan a ti. Entonces, la segunda hipótesis, que la deberían tomar en cuenta en España, que está aquí como un rey, ¿no?, es que trabaja para Maduro y que engañó a María Corina y a todo el mundo. O sea, o cobarde, o trabaja para Maduro, o yo no sé qué está pasando. Ahora no creo que trabaje para Maduro, porque indagando en la vida de Edmundo González Urrutia, mucha gente me ha dicho, es chavista, fue embajador en la época de Chávez. Él fue embajador en la Argentina en el segundo gobierno de Rafael Caldera. Cuando Chávez lleva el poder, Chávez tiene muchas cosas que hacer. Chávez llega al poder, convoca una constituyente, viene la desgracia de lo que pasó en Vargas en el 99, viene con el referéndum de la constituyente, hay que fundar nuevas instituciones. Chávez no podía hacerlo todo de una vez y el Edmundo, para no perder su sueldito y las comodidades indudables que tiene cualquier embajador, se quedó calladito ahí en la embajada argentina. A ver si no se daban cuenta que estaba allí. Entonces, estuvo allí un año y medio durante el gobierno de Chávez. Bueno, hasta que Chávez se dio cuenta, este no es de los nuestros, y lo sacó. Esa es mi versión y es la más lógica. O sea, no es que él trabajó como diplomático para Chávez. Él ya era el embajador en Argentina cuando Chávez ganó las elecciones. Lo colocó allí Rafael Caldera. Pero la gente indaga solo lo que quiere indagar. Si vamos para atrás, nos encontramos con un Edmundo González Urrutia más joven, mucho más joven, audaz, que es embajador nada menos, hace mucho, mucho tiempo, en El Salvador. En El Salvador. Y cuando González Urrutia era embajador en El Salvador, actuó en operaciones encubiertas para proveer de armas a los contras en la guerra civil que se libraba en Nicaragua. No olviden ustedes que en Nicaragua estaba el dictador de derecha Somoza, lo tumba Noriega, Daniel Ortega tumba a Somoza, todos nos alegramos, pero entonces Daniel Ortega abraza al castrismo, se vuelve socialista comunista, ¿no? Hay una guerra y en esa guerra hay hombres que luchan al lado de
O sea, hombres que luchan al lado de Daniel Ortega y aquello que se llamó los contra. ¿Qué eran los contra? Los contrarrevolucionarios, porque Ortega era un revolucionario. Ahora, los contrarrevolucionarios eran nicaragüenses, pocos. Los contrarrevolucionarios algunos eran voluntarios, pero había un porcentaje altísimo de mercenarios. Ahora, ¿en qué gastó Carlos Andrés Pérez? Esto fue durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿En qué gastó Carlos Andrés Pérez el dinero de la partida secreta en su primer gobierno? En armar a los contrarrevolucionarios en Nicaragua y en proveerlos de armas. Es más, hubo soldados venezolanos enviados por el gobierno venezolano a luchar contra Noriega, es decir, a luchar en el ejército de los contras. Venezuela, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, pagó también mercenarios para que fueran a luchar al lado de los contras y para que la redundancia, contra la revolución de Daniel Ortega. Y en ese momento, en El Salvador, estaba de embajador Edmundo González Urrutia, un hombre joven, con todo lo que eso significa, un hombre joven, con vigor, vigoroso, activo, y se prestó para hacer tráfico de armas y hacérselas llegar a los contras. Entonces, Edmundo González Urrutia hoy luce como un viejito. Aquí no se pudo ni subir a la tarima de la Puerta del Sol. Ni siquiera habló, pero no habla porque no lo dejan. Ponen las grabaciones de la voz de María Corina en todos los mítines de Europa. En todos los mítines del mundo entero ponen una grabación con la voz de María Corina. En el anterior mítin de la Puerta del Sol, antes del último, no el último, el penúltimo, apareció Leopoldo López y se montó en una tarima, en una estatua, no sé qué, empezó a hablar. Y lo pitaron y después el gobierno de España lo llamó a capítulo y le dijo: usted no puede hablar. Usted es un refugiado político, no puede hablar. Y Leopoldo no apareció en esta segunda protesta en la Puerta del Sol. Ahora, en la última protesta en la Puerta del Sol, en la última concentración, no estaba Leopoldo López, por lo menos yo no lo vi en el plano general que mostraban. Pero sí estaba González Urrutia, pero tampoco habló. Ahora, él está viejito, pero él todavía tiene voz. No habla González Urrutia en sus propios mítines y en sus propias concentraciones, porque no puede, porque es un exiliado político o porque María Corina no lo deja. ¿Quién no lo deja hablar? ¿Pedro Sánchez o María Corina? Entonces, ya tenemos otra versión de González Urrutia. Recuerden que todos los viejos fueron jóvenes, ¿no? Un hombre joven, vigoroso, embajador en El Salvador. Yo era adolescente, él era un hombre joven, tiene 11 años más que yo, y estaba ahí en El Salvador enviando, digamos, cuando yo tenía 28, cuando yo tenía 18, él tenía 29, un hombre joven, vigoroso, traficando armas que le llegaban de no sé dónde, y de El Salvador él las pasaba a Nicaragua. O sea que ese viejito indefenso que vemos hoy en día no era tan indefenso. Hay que bucear en el pasado de la gente. ¿Qué edad es la que tiene él? Dicen que 75, pero parece que tuviera más. Bueno, a los 75 años uno tiene no un pasado, sino varios. Y hay que investigar. Pero repito la pregunta: ¿por qué Edmundo se fue a la embajada el 29 de julio de los Países Bajos? No lo entiendo, a ver si alguien lo sabe. Luego, vámonos a la residencia del embajador español. A veces dicen embajada de España, a veces dicen residencia del embajador español. Yo le pregunto a ustedes que están en Venezuela, ¿son dos sitios distintos o es el mismo?
Porque cuando yo vivía en Venezuela, los embajadores dormían en la embajada. La embajada era la casa del embajador. Pero como a veces dicen la casa del embajador español y a veces dicen la embajada, ¿de qué están hablando? ¿De la embajada o de la residencia del embajador español? Porque si es la embajada y estaban ahí los hermanos Rodríguez, pues estaban en territorio extranjero. Si es una casa particular donde vive el embajador español, no estaban los hermanos Rodríguez en territorio extranjero. Es importante puntualizar esto. Luego, bueno, los hermanos Rodríguez, por boca de Jorge Rodríguez dijo: nosotros, mi hermana y yo, fuimos, y Delcy y yo fuimos a la embajada, fuimos a la residencia del embajador español porque nos llamaron, porque nos dijeron que Edmundo estaba ahí y quería hablar. Pero nosotros fuimos cagados. Los cagados éramos nosotros porque no sabíamos qué se estaba planificando ahí adentro. Eso dijo Jorge Rodríguez hace poco. Entonces dice que ellos van y Urrutia les manifiesta que necesita un salvoconducto para tomar un avión porque se quiere exiliar en España. Y me imagino que los hermanos Rodríguez hacen las diligencias al respecto con Maduro, porque Delcy es la vicepresidenta, y se obtiene el salvoconducto. Ahora, él se va de la Embajada de Países Bajos a la Embajada Española. Y también he escuchado versiones que dicen que el gobierno venezolano le dio protección para esa transferencia. ¿En qué momento cambia de embajada? ¿En qué momento? Porque todo está muy raro. ¿En qué momento, qué día cambia de embajada? ¿Hay algún momento donde no está en ninguna de las dos? ¿Qué pasa en ese interregno en que sale de la Embajada de Países Bajos y se mete en la de España, que parece que están cerca? ¿Qué pasa en ese interregno? Porque hay fuentes que dicen que él tuvo protección de la policía venezolana para cambiar de embajada. No lo digo yo, lo dicen los noticieros, los especialistas, los periodistas. Bueno, ahora lo que yo no sabía, ya vamos con los comunicados del Mundo González Urrutia. Lo que yo no sabía, ni me pasó por la cabeza, es que Zapatero también estaba en la embajada. Vamos a llamarle la residencia del embajador español. Está Edmundo, ¿no? Está el embajador español, están Jorge y Delcy Rodríguez y está Zapatero. Creo que había alguien más, pero bueno, está Zapatero. Ahora, ¿cuál fue el papel de Zapatero allí? De mediador. Zapatero fue el mediador para convencer a los hermanos Rodríguez y al gobierno venezolano y a su vez a González Urrutia que lo mejor para él y para el país era que él se exiliara en España. ¿Cuáles eran las intenciones de Zapatero en esa mediación? Pero ahí hay un problema, porque José Luis Rodríguez Zapatero es militante del PSOE, como todo el mundo lo sabe, que es el actual partido de gobierno en España. Todo el mundo sabe que Zapatero fue un presidente español. Pero Zapatero actualmente solo es un militante del PSOE, uno más, como el dueño del kiosco de la esquina, uno más. O sea, José Luis Rodríguez Zapatero no trabaja para el gobierno español. José Luis Rodríguez Zapatero no es funcionario del gobierno español y José Luis Rodríguez Zapatero no es asesor del gobierno español, ni mediador. Pedro Sánchez no lo menciona nunca. Y yo le pregunto a Pedro Sánchez, si Zapatero estaba allí y tú mandaste enviar un avión de la Fuerza Aérea Española para buscar a Urrutia, es que Zapatero trabaja para ti, es decir, que trabaja en este gobierno y no lo sabemos. ¿Trabaja o no trabaja Zapatero en el actual gobierno de España? Pedro Sánchez. Zapatero es un mediador del gobierno de España, es un asesor del gobierno de España o actúa por cuenta propia. Porque si actúa por cuenta propia, él no puede hacer nada para
para que un avión español aterrice allí y se lleve a González Urrutia. Entonces, la posición de Zapatero dentro de este gobierno español, que hay en este momento, quiero que sea aclarada. ¿Cuál es el cargo que ocupa Zapatero en el gobierno español actual? Supuestamente ninguno. Supuestamente ninguno. Entonces, ¿Zapatero actuó por el bien de González Urrutia para que no lo metieran preso? ¿O Zapatero actuó por el bien de Maduro para sacarle ese problema de encima? ¿O qué coño hizo? ¿Para qué coño estaba Zapatero allí? Bueno, el caso es que fue un avión de la Fuerza Aérea Española y acá se trajeron a González Urrutia. Ahora, lo de cobarde no se lo quita nada a González Urrutia. Si no es un cobarde, es un traidor. Y si no es un traidor, es un cobarde. O sea que está jodido. Entonces, Zapatero. Vaya problemita con Zapatero. Los comunicados. El primer comunicado lo leyó, fue dirigido a Tarek William Saab, fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, fiscal general. Tarek William Saab lo leyó. Se lo envió o se lo dio el abogado de Edmundo González Urrutia. Tarek William Saab lo leyó y en ese comunicado González Urrutia decía que él no tenía nada que ver con ninguna página web donde estaban publicadas o donde estuviesen publicadas ningunas actas. Repito, en el primer comunicado que leímos, en el primer comunicado escrito por González Urrutia, que lo leyó Tarek William Saab, González Urrutia le aseguraba a Tarek que él era totalmente ajeno a cualquier página web, y mucho menos a una página web donde estuviesen publicadas no sé qué actas. Es decir, bueno, obviamente él con sus propias manos no colgó las actas allí, porque la pinta que tiene González Urrutia es un mediocre, es de ni siquiera saber abrir una página web. Pero bueno, ahora, ahí se estaba desligando de María Corina. Evidentemente González Urrutia no quería que le pasara a él nada malo. Ahí nuevamente se está desligando de María Corina. ¿Y desde dónde escribió ese comunicado? En la Embajada de los Países Bajos, me imagino, ¿no? Bueno, ese comunicado es válido. ¿Por qué es válido? Porque Edmundo González Urrutia todavía hoy en día no lo ha desmentido. El comunicado es válido. No lo ha desmentido. Luego, González Urrutia, en la residencia del embajador español, firma un comunicado donde él reconoce a Nicolás Maduro Moros como el presidente electo de Venezuela. Y él dice que ganó Maduro las elecciones. Y ese comunicado también nos fue leído y lo escuchamos, ¿no? Ahora, González Urrutia llega a España y dice que firmó el comunicado contra su voluntad, porque lo estaban amenazando, había coerción, bueno, lo estaban amenazando, que no firmó ese comunicado donde él acepta que Maduro ganó las elecciones, que lo firmó bajo coacción. Entonces, ¿por qué ya que Zapatero está metido en todas partes, por qué Pedro Sánchez no le pregunta a Zapatero si fue bajo coacción o sin coacción? Pero González Urrutia no volvió a hablar de eso. Él es muy guabinea, ¿no? Entonces, González Urrutia hoy es sábado, ayer viernes, dijo con otro comunicado, porque él no habla, lo de él son comunicados que leen otras personas. Dijo en otro comunicado: no tengan ni la menor duda que el 10 de enero de 2025 yo estaré en Venezuela tomando posesión de mi gobierno. Eso lo dijo hace unas horas.
en un comunicado. Entonces, este es el hombre de los comunicados. ¿Qué pasó en la residencia del embajador español? Invitaron a los hermanos Rodríguez o ellos tocaron el timbre porque ellos querían entrar o llamaron por teléfono o fueron ellos los que le dijeron al embajador español: proponle que se vaya del país y lo dejamos ir. Bueno, ¿qué pasó ahí realmente? Yo creo que nunca lo vamos a saber con exactitud, y mucho menos por boca de González Urrutia, que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. ¿Quién quiere, o sea, qué opositor puede querer a ese desgraciado, cobarde, traidor y mentiroso y guabinoso de presidente de nada? Esa cosa no puede ser presidente de nada, de nada. Bueno, vamos a tachar aquí lo que ya comenté. ¿Por qué Edmundo González Urrutia se fue a la Embajada de Países Bajos el 29 de julio? La gran interrogante. ¿María Corina lo sabía, sí o no? Yo creo que no. ¿Qué pasó en la residencia del embajador español? Otra gran interrogante, porque no sabemos exactamente qué pasó, no estábamos allí. Vamos a ver, por aquí tengo anotadas cosas. Esto es del mismo, esto para este video. En una de sus intervenciones en un programa de televisión o donde sea, Jorge Rodríguez dijo que cuando Delcy y él entraron a la residencia del embajador español, González Urrutia olía mucho a whisky y estaba medio borracho, insinúa que estaba borracho. Es decir, que cuando ellos entran a la embajada, a la residencia del embajador español, González Urrutia estaba bebido. Y dice Jorge Rodríguez que era whisky, no sé si lo dice Jorge Rodríguez o otros, pero he escuchado por varios lados que era whisky etiqueta negra. Entonces, González Urrutia recibe a los Rodríguez borracho en la embajada del embajador español, en la residencia del embajador español. ¿Qué seriedad tiene todo esto, no? Pa' colmo de cobarde, traidor y guabinoso, borracho. A lo mejor es por eso que no lo dejan hablar en el meeting y por eso lo tienen que ayudar a subir y bajar las escaleras, pues ese hombre está todo el tiempo borracho. Es más, dice Jorge Rodríguez que lo invitaron a él y a Delcy a tomarse unos tragos y que le dijeron: es buen whisky, el mejor whisky del mundo. No lo dudo, yo no dudo que en casa del embajador español haya el mejor whisky del mundo, de eso estoy segurísima. Entonces, ¿estaba bebido González Urrutia o no? Según Jorge Rodríguez, él y Delcy rechazaron el alcohol que se les ofrecía. Luego hay otra cosita por allí. Bueno, ya yo les dije, esto lo puse en Facebook, que Zapatero, cuando hizo su primera aparición pública en España después de las elecciones venezolanas, que tardó, hizo su primera aparición pública en España en la Filmoteca Nacional, donde se iba a bautizar un libro. Y cuando le preguntaron por Venezuela y tal, Zapatero dijo textualmente, yo no puedo reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela por lealtad a Venezuela. Repito, yo no puedo reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela por lealtad a Venezuela. ¿Qué está diciendo Zapatero? ¿Que Urrutia ganó las elecciones o que no las ganó? No se sabe lo que quiso decir porque enseguida entró y no quiso hablar más. Interpreten ustedes la frase. Por lealtad a Venezuela, él no reconoce a González Urrutia. No es que yo quiera que lo reconozca, a mí me da igual. Ay, detesto mancharme de tinta. Bueno, vamos a ver qué más hay con lo de la residencia del embajador español. Esto no. Bueno,
Este, ah, a Zapatero se le preguntó en algún momento dado, pero él hizo que no escuchó la pregunta y había mucho tumulto, si había tortura en Venezuela. Él, al parecer, no escuchó la pregunta. Y bueno, esto es, digamos, lo, lo último. Bueno, en la embajada española, perdón, en la residencia del embajador español, Urrutia firmó dos comunicados, uno reconociendo a Maduro como presidente y otro donde él dice que él ha decidido libremente exiliarse en España, que no ha sido coaccionado. Esos son los dos comunicados que él firma en la residencia del embajador español en Caracas. Bueno, y esto es por ahora lo último que se sabe de lo que pasó allí en la residencia del embajador español en Caracas. Nunca sabremos exactamente qué pasó. Bueno, nos vemos.